¿Sabes que el cactus y otras plantas te pueden traer mala fortuna, alejarte del dinero, atraer pobreza a tu casa? Por su propia naturaleza, hay algunas plantas que, como canalizan las energías, las canalizan de manera negativa. Esto lo dice mucha filosofía, en muchas creencias en el mundo, en diferentes países, tanto en Oriente como en Occidente, se cree que ciertas plantas, entre ellas el cactus, son plantas que pueden atraer de manera negativa. Pero además el cactus lo puedes tener en tu casa, pues sí, pero no lo dejes poner en ciertos lugares. Y todo eso te lo voy a revelar en este video, porque pueden ser las razones que te tengan alejado del dinerito, de la fortuna, de la abundancia, de la prosperidad. Por ello, debes aprender todas las plantas que te voy a decir aquí, incluyendo el cactus, para que tengas mucho cuidado cómo usas cada una de las plantas, cómo las debes de colocar para que no te creen energías negativas dentro de tu hogar y te creen problemas. Así que presta mucha atención a todas las plantas que te voy a decir. Revisa si las tienes en tu casa. Por ejemplo, tienes la espina de Cristo o el agave, el poto. Pues vamos a ver si las tienes. Pues puede ser que las tienes y no sabes ni siquiera que las tienes. Tienes muchas plantas que te han regalado, que han llegado a tu casa, que has ido a comprar porque te parecieron bonitas y las tienes ahí metidas en tu casa, pero no tienes idea que esas plantas te están provocando una energía negativa dentro del hogar. ¿Te pueden provocar las plantas una energía negativa? Bueno, nosotros somos todo es energía. Si nosotros como seres vivos somos lo máximo de la energía, los seres humanos, ¿por qué las plantas que son seres vivos no tienen energía, no transmiten, transfieren y recogen energía? Pues eso está probado científicamente, ¿no? En la capacidad de las plantas, inclusive para sentir emociones, sentimientos, etcétera. Por eso las plantas son muy importantes en tu hogar y tienes que tener mucho cuidado cuáles son las plantas que tienes. Entonces, vamos a ver inmediatamente. Antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de amigos y amigas prósperas. Si no eres parte, subimos videos todo el tiempo para que aprendas mucho para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. Somos más de 1,5 millones en todas las redes sociales y te estamos esperando a ti para que tú también cambies tu vida pronto, como lo dicen muchas personas en los comentarios. Suscríbete, clica en la campanita, en la palabrita todo, y si estás en otra red social, pues también únete a la red social donde me estés viendo. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál es la primera planta. Vamos a hablar de la hortensia. La hortensia es una planta que crece en comunidad, por decirlo de esa manera. Es una planta que permanece en grupos, una planta relacionada con la compañía y la unión. Por lo tanto, si tú llegas a tener en tu casa, cosa que he visto en algunas casas, una sola hortensia, no la tienes en grupo, no la tienes acompañada, pues obviamente estás creando una energía muy contraria a lo que representa la hortensia. Si la hortensia representa grupo y unión, al tener una sola, estás representando y estás creando energías de todo lo contrario, de soledad, de separación, de aislamiento. Entonces tienes que revisar, ¿tienes hortensia en tu casa? ¿Cuántas tienes? ¿Tienes 3, 4? Pues tienes 3 o 4, perfecto, no hay ningún problema. ¿Tienes una sola hortensia? Tienes que empezar a preocuparte porque estás representando la energía contraria de lo que es la hortensia y te puede traer problemas. Pero también representa la belleza de la mujer. Por lo tanto, una mujer que tenga una sola hortensia también le puede estar hablando de viudez o soltería. Y esto es bastante preocupante. Tú me dirás, ¿tiene algo que ver con el dinero? Por supuesto que sí. O sea, todo lo que te altere emocionalmente te va a alterar también en la parte económica, ¿no? Entonces, una sola hortensia puede hacer que a una mujer soltera le sea muy dificultoso conseguir pareja. Y una mujer casada corre en peligro su relación de casada. Así que nunca tengas una hortensia porque va contra la buena fortuna, van contra las energías positivas de conexión con lo máximo, con la alta vibración para tener prosperidad, abundancia en tu casa. Prosperidad, abundancia no solo se refiere a dinero, sino en este caso también se refiere a compañía, a amor, a unión, a relaciones positivas, etc. Vamos a ver otra. El agave. El agave es una planta que se relaciona mucho con la escasez y la miseria. Recuerda que el agave, al ser una planta del desierto, una planta que se ve en las zonas desérticas, se caracteriza por que tiene escasez de agua y de alimentos. Por lo tanto, se le relaciona con ser una planta que tiene muy poca fortuna, muy poca abundancia, muy poca prosperidad. Es una planta que se maneja de manera muy escasa y se relaciona mucho con la miseria. Por lo tanto, se dice que el agave puede conducirte a problemas financieros y a la falta de prosperidad, porque te va a producir escasez en el hogar. Si tienes un agave, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Esta sí tienes que salir de tu hogar. No dejes un agave en tu hogar, sácalo de tu casa porque te está produciendo energía de lo que simbólicamente representa una planta del desierto, y esa es una asociación ideológica mental de las culturas, y por lo tanto influye, aunque tú no lo quieras creer, aunque tú no lo quieras aceptar, aunque tú digas que es lo que yo pienso y no lo que me digan, pues no funciona tanto así. Hay cosas que a veces te influyen si tú no conoces que existen y
y no te arreglas, no te coordinas, no te bloqueas o escudas, mejor dicho, para que no te afecten, ¿entiendes? Entonces, el agave, si la tienes dentro de tu casa, puedes ir sacando el agave ahorita de tu casa. Ve contándome en comentarios cuál de estas plantas ya tienes en tu casa, estas dos que te he dicho. Vamos a ver otra. La espina de Cristo. Esta planta se le llama de esa manera porque se le relaciona con la corona de espinas que se le colocó a Jesucristo en la cabeza. Obviamente que cualquier cosa que se relacione con la corona de espina, estamos hablando de sangre, de dolor, de sufrimiento. Por lo tanto, se considera que la espina de Cristo no debe estar en un hogar. La espina de Cristo no es una buena planta para tener dentro de la casa. Ya afuera, en los jardines, donde las energías son diferentes, donde estás a aire libre, estás abierto, pues de repente puedes tener también el agave, etc. Pero esta planta da mala suerte según muchas culturas. ¿Por qué? Porque obviamente la crucifixión no es un acto de fortuna, no es un acto de crecimiento, no es un acto de abundancia, no es un acto de prosperidad, sino que es un acto de mucho, mucho dolor y mucha tristeza. Por lo tanto, no tengas una espina de Cristo dentro de tu casa. Trata de alejarla de tu casa. También se le conoce como la corona de Cristo. Así que no la tengas allí porque te puede causar efectos muy, pero muy negativos. Hay otra planta que se va pegando, pegando y pegando y pegando. Y se considera una planta de mucha negatividad y de energías muy tóxicas. ¿Por qué? Por su propio comportamiento. Y estamos hablando de la hiedra. La hiedra es una planta que es conocida por su capacidad de trepar y extenderse rápidamente. Por lo tanto, tener una hiedra en casa puede interpretarse como un símbolo de negatividad y de energías tóxicas. Igual que una persona, cuando tienes una persona que está buscando chuparte las energías, que es un vampiro energético contra ti, te va a tumbar todo tu energía corporal, te va a hacer decaer, te va a hacer sentir incómodo. Pues lo mismo hace la hiedra con tu casa, y no solo con tu casa, sino que lo hace con otras plantas que hay alrededor, inclusive con las partes físicas, con las paredes, etcétera. Va consumiéndole la energía a todo. Por eso tú ves que en lugares donde hay hiedra, las paredes se van dañando y otras cosas donde la hiedra llega, se va dañando. Es una planta realmente parasitaria, una planta que tiende a ser muy tóxica como planta. Debe tener hiedras en tu hogar no es una buena idea. Es como si metieras en tu casa a dos personas de estas tóxicas para vivir contigo. Pues obviamente te van a mantener siempre en una vibración muy baja, te van a mantener desconectado de todo lo que es la abundancia y la prosperidad y te va a costar un mundo conectarte con el dinero, por ejemplo, sin decirte conectarte con el amor, con la salud, etcétera. Entonces la hiedra es una planta que hay que tener mucho cuidado de tenerla en casa. Evita tener la hiedra en casa. La siguiente planta de la que vamos a hablar es el geranio. Los geranios son plantas que se asocian con la sangre y la violencia. Por lo tanto, tener geranios en casa puede interpretarse como un símbolo de la discordia y las peleas. Esto puede conducir a problemas en las relaciones personales y en el trabajo. Es decir, discordia y pelea. Mire, que tiene que ver con la abundancia. Bueno, si tú trabajas y tienes geranios en tu casa, lo tienes en tu oficina, lo tienes sobre tu escritorio, eh, va a traer como consecuencia peleas, discordias. Y si tienes un trabajo, tienes peleas y tienes discordia, muy probablemente pierdas el trabajo y obviamente te va a producir problemas económicos. Pero no solo eso, si tienes un negocio y tienes socios, etcétera, tener un geranio que se asocia con esto, con la discordia y la pelea, te digo que estamos asociando según ciertas filosofías, tanto orientales como occidentales, tanto de los países nórdicos de Europa. Hay mucha creencia en muchos países. No, la gente piensa que es solamente una cuestión de los chinos. No, no, hay muchas creencias en muchos países, algunas que tienen que ver sí con el Feng Shui y la filosofía china, y otras que tienen que ver con filosofías hindúes, con filosofías nórdicas del norte de Europa, inclusive con filosofías indígenas norteamericanas, de Estados Unidos, filosofías indígenas latinoamericanas y suramericanas. Así que estas creencias existen en muchos lados y en la medida que estas creencias se alimentan, pues obviamente estos elementos, como en este caso el geranio, van a producir ese efecto. Así que un geranio produce discordia y pelea. Tienes que tener mucho cuidado si vas a tener geranio en tu casa, porque puede ser bastante perjudicial, incluso si lo vas a tener en la oficina, porque te va a tener primero un conflicto en casa, con tu familia, con tus parejas, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, y además te va a traer problemas también en el trabajo, lo cual obviamente, como dije antes, si vibras, tienes todos estos problemas emocionales, te hace caer emocionalmente y como nosotros vibramos con nuestras emociones, pues vamos a vibrar muy bajo y nos va a ser difícil conectarnos en abundancia, que es una energía de alta vibración y de alta frecuencia. Seguimos.
Acuérdate que al final te voy a hablar del cactus, vamos a hablar del poto. El cactus lo puedes tener en casa, pero te voy a decir dónde no puedes tener el cactus y por qué. ¿Ok? El poto. El poto se relaciona mucho con la muerte y el mal augurio. El poto es una planta que se asocia con la mala suerte y la falta de prosperidad, lo cual te puede producir a problemas financieros y a la falta de éxito. Esto en diferentes culturas. El poto se cree que no trae buena fortuna, se cree que empava, por decirlo de esa manera, aunque vamos a quedar claro que todo eso lo produces tú mentalmente, pero es que si no tienes estos conocimientos, te pueden influir negativamente las cosas, porque cuando, como lo dije antes, cuando conoces, cuando tienes el conocimiento, cuando te puedes proteger, es muy diferente. Entonces puedes trabajar tus capacidades, puedes trabajar tu poder mental y hacer que todo esto se revierta y no te produzca el problema. Pero el poto tiene esta fama de estar asociado con la muerte y el mal augurio. Por lo tanto, el poto no es una buena planta para tener en casa. No lo tengas. ¿Y qué pasa con el cactus? Bueno, lo que pasa con el cactus es lo siguiente. El cactus se relaciona siempre con la falta de abundancia. Y como pasa con el agave, como pasa con la espina de Cristo, etc., es que toda planta que tiene espina no se asocia con la fortuna y la abundancia, especialmente en el Feng Shui. En el Feng Shui se considera que todas estas plantas con espinas son plantas escasas, plantas relacionadas con la escasez, plantas relacionadas con la falta de, por lo tanto no son plantas buenas para tener dentro de casa, especialmente las anteriores preferiblemente ni las tengas como el agave o la espina de Cristo. Pero el cactus, ya que es una planta que muchas personas tienen en su casa y probablemente tú lo tienes, y dime en comentarios si tienes el cactus o no lo tienes, no la deberías tener dentro de casa. El cactus no es una planta positiva para que esté dentro de la casa. Puede ser positiva si la tienes fuera de casa. ¿A qué me refiero con esto? Si vives en una casa como tal y tienes el cactus en tu jardín, no hay mucho problema. El cactus puede inclusive convertirse en una planta de energías positivas. ¿Por qué? Porque al estar abierta a todo el medio, al estar en contacto con otras plantas, cambia toda su vibración y hace que el cactus pues, pueda absorber energías positivas y la esté transmitiendo. Pero si la tienes dentro de la casa, que la tienes encerrada, la tienes un ambiente sin airearse, básicamente, el cactus lo que va a aceptar solo energías negativas y la va a ir transmitiendo y rebotando energías negativas. ¿Ok? Por lo tanto, el cactus no lo tengas dentro de casa. Fuera de casa, vale. Yo sé que a mucha gente le encanta un cactus y mucha gente lo pone como adorno en la casa y probablemente pueda ser la razón que te está alejando de muchas cosas en la prosperidad y la abundancia. Es decir, todo lo que encierra la prosperidad y abundancia, que es dinero, amor, salud, trabajo, viaje, disfrutar de la vida, felicidad, etc. ¿Ok? Entonces, si tienes un cactus, no lo botes. No salgas de él. Si tienes un balcón, sácalo del balcón. Si tienes un jardín, sácalo del jardín. ¿Ok? Si tienes una terraza, sácalo de la terraza. Pero no lo tengas dentro de la casa porque sí te va a absorber energías negativas. En la casa se mueve mucha energía negativa. Alguien llegó molesto, alguien llegó peleado, llegó un vecino a visitarte y viene con mucha energía negativa, aunque tú no te des cuenta, y todo eso lo va a captar el cactus y lo va a reflejar dentro de tu casa. Por lo tanto, dentro de la casa no. O sea, ya sabes qué tienes que hacer con todas estas plantas. No las tengas en tu casa porque te pueden traer muchísimos problemas, o si las vas a tener, las tienes en las condiciones que te dije para que no te traigan problemas. ¿Ok? Ahora escribe en comentario. Creo energías positivas dentro de mi hogar. Creo energías positivas dentro de mi hogar. Desde ahora toma esa decisión y empieza a decirlo. Por eso lo vas a escribir en comentario como una forma de empezar a decirlo y mandarle a tu subconsciente. Escribe eso en comentario como amigo próspero, amiga próspera que eres. Recuerda que si no entendiste algo, alguna de estas plantas no las viste bien, puedes devolver el video, vuelves a ver todo, haz una lista de estas plantas para que tengas cuidado, inclusive ponle los detalles para que las puedas reconocer y después llegas acá, porque este video que está saliendo aquí, te lo puedes ir a ver cliqueando con la puntica del dedo si estás en un móvil celular o con la punta del mouse si estás en un ordenador o computadora o una tablet e ir directamente a ver más conocimiento para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. No te pierdas que mientras más aprendas, más lejos vas a llegar. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.